¿Cómo están, hermanos? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una clase más de Instituto Bíblico hoy, lunes 5 de diciembre de este año 2022. Sean todos bienvenidos, los alumnos y todos aquellos que nos están viendo en todo lugar. Que Dios les bendiga y qué bueno que tiene a bien en este momento conectarse para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo en esta materia de teología bíblica ya del tercer cuatrimestre. Así que bueno, pues vamos a compartir el link a más personas para que la enseñanza que el Espíritu de Dios tiene para nosotros hoy en esta noche quede grabada en nuestro corazón y seamos por medio de esta transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, pues mándeselo a algún familiar, mándeselo a algún hermano en Cristo. Dígale, conéctate porque ya está comenzando la clase de la palabra del Señor. Asimismo, a los alumnos los invito a que pongan un presente ahí en el chat de YouTube. Todos pueden hacer comentarios, ¿verdad? Ahí en el chat de YouTube para saber que ya están conectados. Así que, bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor porque el día de hoy tenemos una clase, como ya lo he mencionado, bastante importante. Vamos a entender muchas cosas, vamos a aclarar muchas otras cosas también y sobre todo que pues el Espíritu de Dios va a estar hablando frecuente y constantemente a nuestras vidas, no solamente hoy, sino todos los días a partir, ¿verdad?, de que estamos llevando a cabo esta materia con la cual estamos conociendo aún más a Él. Pero antes de continuar, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y le invito a que si usted puede hacerlo, se ponga de pie ahí donde está y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Señor, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta bendición que nos das de podernos reunir, Señor, de manera virtual en nuestros hogares, o tal vez, Señor, en una bodega, en un campo, en un establo, tal vez, Señor, algunos de nuestros hermanos desde una celda, una prisión. Pero tu palabra, Señor, es la que nos trae esa libertad. Tu palabra es la que nos transforma a tu imagen. Y es por ello que hoy pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que éste nos conduzca hacia toda la verdad. Te damos a ti las gracias por un lunes más en el cual, Señor, aquí estamos para poder recibir, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Sé pues en todo lugar donde esta transmisión se esté viendo, sé con cada corazón, con cada persona, y que sea tu palabra, Señor, la base, el fundamento para nuestras vidas. Pues te damos a ti la honra y te damos a ti toda la gloria, Cristo Jesús. En tu nombre, amén. Bien, quiero comenzar, ¿verdad?, mencionando en relación a los cuestionarios anteriores, o mejor dicho, al cuestionario anterior, la actividad 4, que en general todos estuvieron muy bien. Felicidades a todos, hubo cuestionarios limpiecitos, ¿verdad? Así, limpiecitos de 10. Así que bueno, pues sigan así, muchachos, y sobre todo esto no debe de ser algo teórico que olvidemos, sino algo práctico que continuamente esté fresco, ¿verdad?, en nuestras vidas. Bueno, la clase pasada hacíamos hincapié en relación a un punto con el cual voy a comenzar la clase del día de hoy. El punto mencionaba, ¿verdad?, que la razón de estar estudiando esta materia no debe de resultar en tedio o en fastidio o en decir, ya lo sé, porque tristemente la realidad es otra. Aunque mucha parte del cristianismo pueda decir cosas semejantes a esas, en realidad la persona del Espíritu Santo es la más desaprovechada en nuestras vidas. ¿Y sabe por causa de qué? Por causa de la ignorancia, por causa de dar por hecho algo que no tenemos. Así que yo quiero hacer hincapié iniciando la clase el día de hoy en relación a que el Espíritu de Dios, esta materia nos debe de llevar a conocerle más y así como a conocerle más, a desear tener una relación más amplia, más íntima, más grande, más abundante con Él. Y quiero decirle también algo más. Una vez que experimentemos
ese tipo de relación con Él, nuestra vida, escúchelo bien, nuestra vida va a tener un cambio bastante radical. Vamos a confiar más en Dios y no solamente eso, sino que todo el bien, todo el poder, toda la guianza, toda la confirmación, todo lo que el Espíritu Santo trae consigo estará en nosotros. Y nuestra vida, hermano, estará, fíjese bien, no solamente dando el fruto, sino siendo guiada por el mismo Espíritu de Dios. Y ello, traer confirmación, como dice Pablo, ¿verdad? Que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Lo recuerda? Estos son hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, usted quiere saber si es un hijo o una hija de Dios. Observe si en su vida el Espíritu Santo es el que manda, el que gobierna, o sigue haciéndolo usted. Allí encontrará usted la respuesta. Y quiero comentarle también que parte de lo que estoy mencionando en este momento lo vamos a estudiar el día de hoy. Así que acompáñeme, tenga su Biblia, su libreta, su manual del Instituto Bíblico. E insisto, si alguien quiere tener el manual, hágamelo saber enviando un correo o un WhatsApp a mi teléfono, a mi correo. Aquí están los datos en la descripción. Amén. Bueno. Vamos abriendo nuestro manual, amén, por principio de cuentas en la página número 16. Página número 16 de esta materia, ¿verdad? De teología bíblica número 3 en la parte de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, página número 16, vamos al punto 2.2 que dice actividades en el Nuevo Testamento. Todo lo anterior que hemos visto está relacionado al Antiguo Testamento, pero a partir de este momento, bueno, pues vamos a continuar algunos aspectos, pero ahora en el Nuevo Testamento. No quiere decir que no volvamos al Antiguo Testamento a estudiar, lo vamos a hacer. Sin embargo, es importante destacar cómo es el Espíritu Santo ahora ya en nuestra era, es decir, en esta era en donde Él se manifiesta, en esta dispensación que corresponde a la dispensación del Espíritu Santo en esta era conocida como el Nuevo Testamento. Recuerde eso, la iglesia actual, la iglesia del día de hoy, seguimos en este punto conocido como el Nuevo Testamento o la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si ya está ahí en el punto 2.2, más o menos a la mitad de la hoja, vamos a comenzar a leer. Leemos lo siguiente: en contraste con el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo descendía sobre los hombres en forma independiente de su carácter, aquí en el Nuevo Testamento se establecen condiciones para la recepción del Espíritu. Hasta aquí. En el Antiguo Testamento estuvimos estudiando cómo Él venía de manera intermitente. Recuerda esa palabra, intermitente. Venía, fíjese bien, independientemente al carácter de la persona. Venía para poder llevar a cabo una obra específica a través de la persona que afectara a toda la nación de Israel. Y obviamente, esto también afectaba a las naciones alrededor de la misma nación de Israel. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en el Nuevo Testamento es que ahora sí, fíjese bien, el Espíritu Santo establece ciertas condiciones, aquí lo menciono así, establece ciertas pautas para poder, fíjese bien, ser recibido en la vida de las personas. Amén. Obviamente estas pautas o estas condiciones no tienen nada que ver, fíjese bien, con algo que nos cueste, ¿verdad? O con algo que pudiéramos decir que fuera gravoso. No, 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 no. Nada de eso. Son condiciones que tienen que ver en un ámbito espiritual. Tienen que ver con la decisión de nuestra vida, tiene que ver con el reconocimiento acerca del Hijo de Dios, tiene que ver en ese ámbito, no algo que sea gravoso, algo, hermano, que nosotros como hombres podamos pagar o podamos hacer para poderlo obtener, sino que tiene que ver con nuestra fe en el ámbito espiritual. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo. La revelación del Espíritu Santo es una doctrina progresiva. Y cuando llegamos a la enseñanza de nuestro Señor y sus apóstoles, encontramos una
masa de información acerca de quién es el Espíritu y qué es lo que viene a hacer al mundo. Amén. Como en el Nuevo Testamento, fíjese, se nos revela plenamente su personalidad y su deidad, consideremos estos dos aspectos en orden. Amén. Bueno, creo que nos ha quedado bastante claro que el conocer al Espíritu Santo es de una manera progresiva, es decir, paso a paso, conforme a los mismos tiempos, conforme a la misma manifestación del Espíritu al hombre. Y en ese paso a paso, escuche esto, en esa progresión de conocer al Espíritu de Dios, la experiencia con Él es cada vez más rica, cada vez más amplia, cada vez más vasta. Amén. Por lo tanto, recuerda una pregunta que hacíamos en el estudio anterior, en la clase pasada. De hecho, fue pregunta en el cuestionario que se debía de contestar de manera personal. La pregunta era, ¿por qué no estamos aprovechando a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Recuerda lo que usted contestó? La mayoría coincidió en que hay distracciones. Esas distracciones van desde el pecado hasta los afanes en nuestra vida, creando endurecimiento, creando una gran cantidad de cosas, hermano, que nos impiden, fíjese bien, ser sensibles a tener esa relación con el Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en la era en la que nosotros nos encontramos, el Espíritu Santo se da a conocer. Amén. El Espíritu Santo establece las pautas para que nosotros le podamos conocer. Ahora, se da cuenta de lo hermoso que es eso. Él no es egoísta. Él, hermano, no es, fíjese bien, él no hace preferencias, él no hace elitismos como tal vez nosotros los pudiéramos hacer. El Espíritu Santo desea que nosotros le podamos conocer a él. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que podamos tenerlo en nuestras vidas y poder así disfrutar, si lo pudiéramos describir de alguna manera, de todas las bendiciones que él tiene para nosotros. Yo creo que cuando conocemos a una persona con la que es agradable el trato, con la que nos gusta estar, cuánto más, ¿no cree? Cuánto más debiera de ser o de resultar en agrado o de resultar en ese deseo de estar con él en el caso del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento vemos la iniciativa del Espíritu por darse a conocer a nosotros. Amén. Ahora, vamos a ver el primer punto que es la personalidad del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar a leer y vamos a ver tres aspectos muy importantes, pero vamos a comenzar leyendo lo que menciono aquí. Dice, en nuestro intento de conocer el Espíritu, aun cuando le conocemos, debemos emprender la búsqueda solo después de haber hecho un ajuste con esta santa persona. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, hermano, a que nuestra vida debe de estar a cuentas con Dios. Y la manera de estarlo es cuando hay un arrepentimiento verdadero en nuestra vida, cuando reconocemos que el Cristo de Dios vino a morir por nuestros pecados sobre la cruz. Cuando reconocemos todo ello, la obra de Cristo para nuestra salvación, para darnos vida eterna, el Espíritu Santo es cuando viene a nuestras vidas. Él no nos deja solos, Cristo no nos abandonó, sino que envía a su consolador, al Espíritu Santo. Amén. Pero esta condición, o bien este ajuste que menciono aquí, tiene que ver con la profesión de nuestra fe. Amén. Bueno, continuemos leyendo. El discernimiento espiritual depende de una rendición instantánea y total a la verdad revelada. Por supuesto, las escrituras no se detienen, fíjese bien, a probar la realidad del espíritu, sino que llanamente la establece ese hecho. Es decir, la palabra de Dios no es un libro que nos trate de probar la existencia de Dios, menos la del Espíritu Santo. No, la Biblia da por hecho la existencia de Dios. Asimismo también da por hecho la existencia
del Espíritu Santo. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Encontramos las operaciones de Dios Padre, las operaciones, ¿verdad?, de Dios Hijo y las operaciones de Dios Espíritu Santo. La Biblia no se detiene, hermano, a comprobar la existencia de uno o de otro. Lo da por hecho. Y recuerde, lo que está contenido en la palabra de Dios es la manera en la que ellos, es decir, la Trinidad, se manifiesta, se ha manifestado y se sigue manifestando al hombre. Amén. Bueno, continuemos. Si hemos de considerar pruebas tangibles de la personalidad del Espíritu Santo, hay algunos pensamientos introductorios que exigen nuestra atención. Fíjese bien, aquí mencionamos 3 puntos que son muy, pero muy importantes. El número 1 es que Él es una parte esencial de la relación, perdón, de la revelación divina. Número 1, fíjese bien, hablamos de la personalidad. Cuando hablamos de la palabra personalidad, creo que nos queda claro que se refiere a una persona, cualidades de esa persona. Bueno, la número 1 mencionamos aquí que es una parte, o sea, Él es, mejor dicho, vamos a ponerlo completo, Él es una parte de, aquí le menciono, de la revelación divina. Fíjese que en la materia de neumatología, si usted lo recuerda, yo decía que los dones espirituales, es decir, el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero en la manifestación de los dones espirituales, si usted recuerda, yo mencionaba que es como tener una partecita de Dios en nosotros, una partecita de Él, de lo divino, de la grandiosidad, quién es Él en nosotros. Amén. Y eso resulta en algo hermoso en nuestra comprensión. Imagínese, es como un creyente decir, tengo una parte en mí que es de Dios. Amén. Y esa partecita es el Espíritu Santo en la manifestación de los dones espirituales. Bueno, aquí, hermano, resulta, fíjese bien, interesante que viene siendo lo mismo, ¿sí? La personalidad del Espíritu Santo es como una parte de Él que habita en cada uno de nosotros. Amén. Así que voltee con la persona que tiene a su lado y dígale, tienes una parte divina, tienes una parte de Dios en tu vida. Amén. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Verdad? Es lo que nos resulta a continuación. Lo siguiente, fíjese bien, en el punto número 2 que mencionamos aquí, es que Él es el agente directo entre el cielo y la tierra durante esta era. Es decir, Él es el agente entre el cielo y la tierra. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Cristo dónde está? Cristo está, decimos, en nuestros corazones, pero está en nuestros corazones por causa de quién? Por causa del Espíritu Santo. Amén. Recuerde lo que enseñamos la clase también pasada y lo vamos a estar mencionando, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, porque el Espíritu Santo hace real a la persona del Señor Jesús en nosotros, lo hace real en nosotros. Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí en la tierra, Cristo está en nuestros corazones a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Él está en el cielo. Cristo está a la diestra de Dios. Amén. En las alturas, en el cielo. Él está en una posición de autoridad, en una posición de poder, porque esa posición le fue dada por el Padre por haber sido obediente, porque fue a la cruz, porque no rechazó la cruz, sino que murió. Y el Padre no lo dejaría en el lugar de los muertos. El Padre lo levantó, le glorificó y le dio poder y le devolvió la gloria que él tenía antes de encarnar y venir a este mundo. Y aún más, imagínense, es como un papá que vio a su hijo obediente hasta la muerte. ¿Qué haría un papá en esas condiciones? Le daría todavía más poder, más autoridad por causa de que fue obediente. Amén. Y desde ahí él delega poder y autoridad
a la iglesia. Cristo desde esa posición delega poder y autoridad a la iglesia. ¿Y sabe a través de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Muchas personas me dicen, es que ¿qué tengo que hacer para echar fuera demonios? Pastor, ¿cómo le hago para cuando ore por una persona sentir esa seguridad de que va a sanar? Bueno, la única manera de poder tener esa convicción, esa seguridad de obrar a ese grado, ¿sabe qué es? El que aprovechemos el tener relación, comunión con el Espíritu Santo, o sea, oración, ayuno, lectura, el congregarnos. Amén. Si no hay eso en nuestras vidas, mire, es ilógico. Queremos orar por un enfermo, queremos orar por una persona poseída, queremos ver los milagros de Dios, queremos ver esa parte de Dios en las cosas que nosotros nos rodean, pues no lo podemos hacer si no tenemos, fíjese bien, fe, si no tenemos oración, si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, entonces, por medio del Espíritu de Dios, escuche esto, nosotros nos relacionamos con Cristo, nos relacionamos con el Padre, estando aquí en la tierra. Es por ello que el Espíritu Santo es el agente, ¿sí? Es el medio por medio de quien nos relacionamos con lo celestial, con lo espiritual. Amén. Con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el punto número 3, fíjese bien, es igual de importante. Menciono aquí que Él es el administrador de los negocios de la iglesia. Vamos a ponerlo. Él es el administrador. ¿Qué significa eso? Voy a dejarlo hasta ahí. Él es el administrador. Significa que el Espíritu Santo es el que reparte. Amén. El Espíritu Santo es el que da dones. El Espíritu Santo es el que da la autoridad de parte del Hijo para la iglesia. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo las operaciones de Dios Hijo y de Dios Padre en la tierra a través de la iglesia. Y la iglesia, recuerde que somos nosotros. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia es un edificio espiritual. Es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia en una iglesia que un grupo de personas que se hacen llamar iglesia, que no tienen al Espíritu Santo, hermanos, no pueden, fíjese bien, recibir esos regalos, no pueden operar en el mover del Espíritu, ¿sí? Es más, de hecho, no sería iglesia, sería un grupo de personas nada más. Lo que establece a la iglesia de Jesucristo en la tierra es la evidencia de la vida de su Espíritu en aquellos que hemos creído en Él. ¿Y cómo evidenciamos la vida del Espíritu en nosotros? A través del fruto. Pablo dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, no es la unción, recuérdelo, lo vimos en neumatología bíblica. La unción es lo más natural que un creyente debe de tener. No es nada extraordinario. Pero el fruto del Espíritu en la vida en un creyente, ese sí es algo que nos debe, hermanos, de preocupar si está la evidencia del fruto o no. ¿Sí? Una persona impacta por la unción, ¿verdad? Y todo. No, 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 no. Lo que nos debe de llevar a impactar debe de ser que demos el fruto en nuestras vidas del Espíritu de Dios, porque eso es precisamente ello, la evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia de que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, no se deje impactar, no se deje llevar por aquellas personas que de una forma presuntuosa, ¿sí? Quieren, hermanos, manipular y controlar a la iglesia del Señor con una hasta falsa manifestación del Espíritu, hasta con una falsa unción. Eso no debe de impactar. Y mucho del cristianismo hoy en día se deja impactar por eso. Es que es el ministro, el profeta, el siervo de Dios. No, 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 no. Vea su fruto. Si el fruto habla de lo que está escrito ahí en relación al fruto del Espíritu, entonces es un hijo o una hija de Dios. Amén. De lo contrario, aguas, como decimos aquí en México, aguas, cuidado.
¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjese bien, entonces, Él es una parte, tenemos una parte nosotros de Dios. Él es el agente, o sea, no hay otro medio por el cual nos relacionemos con el Espíritu de Dios, con Dios Padre o con Dios Hijo, que no sea por el Espíritu Santo. Y si queremos operar, es decir, si queremos operar en los dones, en la manifestación de Él, solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Por eso Él es el administrador. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a desarrollar la verdad ya anticipada de que el Espíritu, fíjese, no es un algo, sino un alguien, y ese alguien es divino. Si él fuera, fíjese bien, solamente una influencia, a una fuerza, una vibra, un ente o no sé, una energía, como muchos lo describen, bueno, pues el método bíblico de describirlo sería contradictorio e ininteligible. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la Biblia en relación al Espíritu Santo es la descripción de un alguien, no de un algo. Es la descripción, lo que encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios, de una persona. Amén. Gloria al Señor. Y no solo eso leemos aquí, sino que una vez que la verdad de la personalidad del Espíritu y su obra entran en nuestra comprensión, se abre una vida de bendición y de poder. Amén. Esto que escribí aquí, hermano, mire, es tremendo, déjese lo explico. Porque el cristianismo depende hoy más de una plática, del carisma de un hombre que les transmite consejos, ¿verdad? Por ejemplo, que los 5 pasos para una vida de victoria, o que 3 consejos para el éxito en tu vida cristiana, o que los pasos a seguir para la prosperidad. No sé. El hombre, fíjese bien, en la iglesia cristiana hoy en día, es decir, muchos cristianos hoy en día están más apegados a lo que un hombre les pueda dar o decir que de su experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, no con esto hecho por tierra el ministerio de la predicación, jamás, no, sino que el ministerio de la predicación debe, fíjese bien, de estar basado en una relación con el Espíritu Santo. O sea, quien predica, ¿sí? Mire, ¿cómo podríamos decirlo? A lo mejor un 20%, hermano, es de la preparación de un sermón. El otro 80% sabe de qué es, de nuestra relación con el Espíritu Santo. Para que la predicación sea genuina, sea voz de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, no echamos por tierra el ministerio de la enseñanza o de la predicación de la palabra jamás, siempre y cuando estos estén fundamentados en una relación con el Espíritu Santo. Si eso no está, entonces es una charla, es una plática, son consejos bonitos que alguien nos da, como los que le acabo de decir, ¿verdad? Que los pasos a seguir para la felicidad en tu vida. Son cosas, hermanos, a los que la iglesia cristiana hoy en día se está acostumbrando. La iglesia cristiana hoy en día está cambiando la relación con el Espíritu Santo a facultades o capacidades humanas de superación personal, de éxito personal, de recursos humanos, de administración, no sé, de tu persona y cosas así. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Me explico. Por ello aquí menciono que cuando fíjese bien, cuando nuestra comprensión se abre a entender quién es el Espíritu Santo, entonces una vida de bendición y de poder nos está esperando. Amén. Y nada mire, debiluchos consejos y puntos de que sé feliz en 3 pasos o de que el éxito o la prosperidad. No, 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 no. Eso, mire, no se compara con la vida de bendición y de poder al entrar en relación con el Espíritu Santo. Se dan cuenta de que por todos lados donde le miremos, hacemos mucho hincapié en tener relación con Él.
por, fíjese bien, hasta por lo conveniente que resulta de estar en relación con Él. Hasta por eso hagámoslo. O sea, pudiera parecer así como de decir, pues como que por conveniencia, hermanos, pero es que hasta por eso debiéramos de tener relación con el Espíritu de Dios, porque es a través de Él que viene la bendición de Dios a nuestras vidas, que viene el poder del mover de Él, de Dios, en nuestras vidas. No queremos eso. Antes que nos estén lavando el coco, hermano, con que 5 pasos, 10 pasos para que seas feliz, el éxito en tu vida, la prosperidad. Hermanos, al Espíritu Santo lo estamos desaprovechando tanto, ¿sí? Que Él tiene grandísimas promesas y bendiciones que no las estamos disfrutando, ¿sí? Haremos bien en hacer un cambio en nuestras vidas, un ajuste para tener más relación con Él. Amén. Orar, la oración. Amén. Entrar en comunión con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar en el siguiente párrafo. Ya le dimos la vuelta a la hoja, ya estamos en la 17. Ahí donde nos quedamos, leemos esto. El Espíritu posee los verdaderos elementos de la personalidad. Subraya esa frase. El Espíritu posee los verdaderos elementos de la personalidad. Lo vamos a ver. Dice, como nosotros usualmente asociamos la personalidad con un cuerpo, se nos hace poco difícil comprender la personalidad del espíritu al ver que él no tiene forma material. Es decir, las características de una personalidad generalmente las aplicamos a alguien visible, a una persona, a alguien materialmente, ¿verdad? Físicamente. Bueno, se nos hace complicado creer o entender que el Espíritu Santo tiene las mismas cualidades, ¿sí? Porque no lo vemos. Decimos, ¿cómo va a ser una persona si no, a una persona la podemos ver, pero al Espíritu no? ¿Sí? Bueno, pues déjele digo algo, ¿sí? Aún desde la creación, cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿De dónde parten? Fíjese bien, las características que nosotros tenemos en nuestra persona. ¿Sabe de dónde? ¿Sabe de dónde viene nuestra personalidad? No fue, fíjese bien, algo que en el instante se le ocurrió a Dios en ese momento, no, sino que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, es decir, de lo que Él ya era, ¿sí? De lo que el Espíritu Santo ya tenía, esa personalidad, de eso Él nos dotó, nos creó, nos lo dio a nosotros. Por lo tanto, la personalidad no es un invento humano. La personalidad no fue un invento una característica en el instante de la creación. No, sino que la personalidad que tenemos resulta de lo que el Espíritu Santo ya tenía, la personalidad de Él. Nos dotó de esa parte a nosotros para que podamos entender que el origen de nuestra personalidad es, fíjese bien, el Espíritu Santo. Cualidades de Él que están en nosotros. ¿No le parece eso hermoso? O sea, hermanos, tenemos rasgos en nuestra vida que nos hacen ser semejantes a cualidades que Dios, fíjese bien, que el Espíritu Santo ya poseía. ¿Sabe cuál es aquí la única, eh, el único, la única prerrogativa? ¿Sabe cuál es? Que esta personalidad esté sujeta al Espíritu de Dios. Porque si no, entonces no le vamos a poder sentir, no le vamos a poder discernir, no vamos a ser sensibles a Él, como lo vamos a ver a continuación, y siga poniendo mucha atención. Amén. Vamos a continuar leyendo el siguiente párrafito antes de entrar al inciso A. Leemos así, entonces, la verdadera personalidad, fíjese, no es el edificio exterior, sino su ocupante. La personalidad está constituida por características distintivas o elementos conocidos como corazón, mente y voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, la personalidad, fíjese bien, no la determina la apariencia de una persona, lo físico de una persona, no. La personalidad de una persona está determinada por quién, fíjese bien, por quién está al mando
de esa personalidad. Como menciono aquí, no es el edificio exterior, sino su ocupante. Si el ocupante de este edificio exterior es el Espíritu Santo, entonces nuestra personalidad y rasgos como el temperamento van a estar controlados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios no controla la personalidad, mucho menos el temperamento, entonces no somos, fíjese bien, sensibles, no discernimos, no podemos estar gobernados por el Espíritu de Dios. Y ahí nos gobierna nuestra carne. Pero para entender eso, y antes de entrar eh, a las características que forman la personalidad, fíjese, es importante entender lo siguiente. Permítame borrar esto para explicarle. Esto es muy, pero muy importante, ¿sale? Vamos a hablar de cómo una persona, ¿verdad?, está formada, ¿sí? Una persona está formada por tres características o tres partes, mejor dicho, tres partes. ¿Cuáles son? Bueno, pues son el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? De esto el apóstol Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, ¿sí? Donde dice, y todo vuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Menciona estas tres partes, bueno, que componen nuestro ser. Es por ello que se menciona por allí que somos seres tripartitas. Amén. Aquí lo voy a escribir. Somos tripartitas. ¿Por qué? Porque estamos formados por tres partes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿no le parece eso algo similar a lo que es la Trinidad de Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son tres, fíjese bien, en uno. Es decir, Dios manifestado en tres personas. Amén. La triple manifestación de Dios, la triplicidad de Dios. Bueno, es a lo que vuelvo, fíjese bien, a imagen de Dios, a semejanza de Dios fuimos creados, ¿sí? Si Él es un ser, fíjese bien, manifestado en tres personas, hermanos, nosotros somos un ser formado por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, este orden, ¿de qué depende? ¿Sí? Bueno, quiero decirle que este es el orden, fíjese bien, ideal, o este es el orden que nuestra vida o la vida de cualquier persona debiera de tener. Sin embargo, fíjese bien, vamos a ver, vamos a poner aquí a una persona, ¿verdad? Vamos a ponerle a una persona que es no cristiana, ¿sí? No cristiana o no cristiano, un no creyente, ¿sí? Una persona, como pudiéramos decir, pues una persona inconversa o una persona del mundo, ¿sí? Bueno, una persona en esta condición no tiene este orden, es todo lo contrario. El orden que tiene en su vida con base a esto es el siguiente, ¿sí? Su alma, su cuerpo y al final el espíritu, ¿sí? Que de hecho el espíritu pues está muerto en la vida de una persona no cristiana. ¿Por qué decimos que el espíritu de la persona no cristiana está muerto? Porque está gobernado por su alma y el reflejo del gobierno del alma en una persona es que le da placer o le da rienda suelta al cuerpo y el cuerpo, fíjese bien, es lo que aunado con el alma conciben el pecado, ¿sí? Da a luz el pecado, la concupiscencia, ¿verdad? Que está en el cuerpo, que está en la vida de una persona, en el alma de una persona, le lleva a pecar. ¿Por qué? Porque su alma no está reconciliada, su alma no está a cuentas con Dios Padre por causa de que el pecado le gobierna. Entonces es por eso que el espíritu en esta parte está completamente ajeno aquí, ajeno a las cosas espirituales, está completamente ajeno a las cosas de Dios. Entonces,
Este es el orden de una persona no cristiana. Está gobernada por su alma. Su alma le lleva esa concupiscencia a darle rienda suelta a los apetitos de su carne, de su cuerpo. Y todo esto, lo repito, concibe el pecado. Y una persona que está en pecado, ¿sí? ¿Qué significa? Que vive en una muerte espiritual. ¿Sí? O sea, está muerta espiritualmente esa persona, ¿sí? En un no cristiano, un no creyente, un inconverso o una persona del mundo. Ahora, ¿qué pasa, sí? Cuando esta persona no cristiana conoce la luz del Evangelio, acepta el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues este orden cambia, ¿sí? ¿Por qué cambia? Fíjese bien, cambia cuando acepta, fíjese bien, cuando acepta la obra de Cristo en la cruz, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre, entonces este orden cambia. Aquí quien gobierna, fíjese bien, quien está en gobierno es el alma, ¿sí? Bueno, cuando viene el Evangelio, ¿sí? A la vida de una persona, el orden cambia. ¿Cómo cambia? Bueno, ahora ¿quién va a estar en ese gobierno? ¿Sí? En ese gobierno va a estar ahora el Espíritu. ¿Sí? Va a estar el Espíritu. ¿Por qué? Porque si acá el Espíritu está muerto espiritualmente, con las buenas nuevas de Dios, es decir, de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados la deuda que le debíamos a Dios por el pecado y que nos hacía merecedores a la ira de Dios, cuando Cristo toma nuestro lugar y nosotros lo creemos, entonces nuestro espíritu vive. Amén. Dios le trae vida a nuestro espíritu. Es a lo que llamamos, fíjese bien, la reconciliación con Dios, la reconciliación con el Padre. Nuestro espíritu vuelve a vivir y nos hace conscientes de las cosas espirituales, nos hace conscientes de Dios por causa de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Qué importante es todo esto. Seguramente va a ser necesario que vea el video varias veces. Amén. Entonces, el Espíritu vuelve, fíjese bien, a vivir. Entonces, en una persona cristiana, ¿por qué ella es cristiana? Bueno, pues porque su espíritu vive y su espíritu ahora está en gobierno. Entonces su espíritu controla al alma y como consecuencia al cuerpo. Entonces fíjese bien, quien está al mando es el espíritu y el espíritu le pone un freno, ¿sí? El Espíritu Santo le pone un tope, ¿sí? El alma a través de nuestro espíritu. ¿Sí me expliqué? Fíjese bien, el Espíritu Santo ya es existente para nosotros cuando nuestro espíritu vive. Cuando estamos sin Cristo, cuando no somos cristianos, el Espíritu Santo, mire, nos pasa de largo, o sea, no somos sensibles a Él porque estamos en pecado. Pero una vez que viene el arrepentimiento a nuestras vidas y el Espíritu vive, entra en gobierno y nos hace sensibles de las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Entra, fíjese bien, en relación con nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para que nuestro espíritu esté en control, en gobierno, una vida sujeta a Cristo, sujeta o sumisa a Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo en nuestro espíritu produce un control en el alma, ¿sí? Un control, ¿sí? Que se ve reflejado en que el cuerpo, ¿sí? Ya no tiene rienda suelta para pecar. Amén. Por eso, ¿verdad? Pablo dice que ya no somos deudores a la carne, al pecado. ¿Por qué? Porque si verdaderamente somos cristianos, quien está al mando es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, quien controla el alma, los apetitos del alma y obviamente
los apetitos y los placeres de nuestro cuerpo. Y entonces el pecado ya no es nuestra forma de vida, ya no lo es. El pecado ya no lo practicamos. Sin embargo, escuche esto. Un cristiano no practica el pecado. ¿Qué hemos enseñado? Que un cristiano tropieza en el pecado. Es diferente practicar a tropezar. La práctica es algo deliberado, algo que con la voluntad lo llevamos a cabo, lo elegimos. Pero el tropiezo en el pecado es algo en lo que es precisamente ello. Tropezamos, algo que resulta de un incidente o hasta de un accidente, no algo planeado, no algo deliberado, sino algo en lo que la tentación, en lo que el enemigo, fíjese bien, se mueve en nuestras vidas para tentarnos y pudiéramos tropezar, ¿sí? Pero para ese tropiezo en el pecado hay solución. Dice Juan que abogado tenemos en Cristo, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Dice, hermanos, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Ese hubiere pecado se refiere a ese tropiezo. Dice, bueno, pues abogado tenemos. Hay solución para el pecado de tropiezo, pero para el pecado de práctica, cuidado, es burlarnos del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Y hay una sentencia bastante dura ahí en Hebreos, ¿se acuerda? De aquel que pisoteare el sacrificio del Hijo de Dios. Cuidado. Bueno, todo esto se lo explico porque es importante, a veces no lo entendemos. Estamos formados de tres partes y este es el orden ideal, ¿sí? En donde el Espíritu Santo es el agente que debe de tener en control, de estar en comunión con nuestro espíritu y así tener controlado al alma y tener controlado al cuerpo. No deberle al pecado, no vivir para el pecado, sino para Dios. Quien tiene este orden, fíjese bien, vive para Dios, para servir a Dios. Amén. Lo que hemos estado mencionando los días domingos en las enseñanzas del libro de los Hechos, en las predicaciones, de que todos somos servidores. Amén. El que no estemos en un grupo de servicio dentro de una congregación, no es que digamos, no, pues yo no soy servidor. Claro que somos servidores. ¿Por qué? Porque si antes el gobierno del alma nos llevaba a ser servidores, fíjese bien, ser un servidor del pecado, pues ahora el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a ser un servidor, pues precisamente de Él, un servidor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que yo haga lo bueno, que practique lo bueno conmigo y con los que me rodean, no para ganarme salvación, no, sino por causa de la salvación que tengo. Amén. Entonces, este orden, hermanos, es bastante importante todo lo que explicamos ahorita. Cuidado porque de aquí van a venir muchas preguntas, vienen preguntas en el cuestionario. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, una vez que hemos entendido esto, lo voy a borrar, fíjese bien, al cabo ya posteriormente le puede poner en pausa, ¿sí? Bueno, una vez que hemos explicado esto, entramos a la siguiente parte, fíjese bien. Aquí en el alma hablamos de tres componentes que precisamente, ¿verdad? Valga la redundancia, pues componen el alma. ¿Cuáles son? Son el corazón, la mente y la voluntad. ¿Sí? Son las tres partes que componen el alma. ¿Sí? Si alguien le pregunta, bueno, ¿qué es el alma? El alma es la parte de vida, la parte, sí, también el alma se reconoce como una parte espiritual. ¿Por qué? Porque no es algo tangible, ¿sí? El alma, así como el espíritu, son esa parte espiritual que nos compone, ¿de acuerdo? El cuerpo es obviamente algo material, el cuerpo es lo que nos hace sensibles de las cosas de este mundo, lo que podemos tocar, ver, oír, oler, gustar, ¿sí? El cuerpo es lo que nos conecta con el mundo material y el alma y el espíritu es lo que nos conecta con el mundo
espiritual. Es decir, son las partes espirituales de nuestra vida. Bueno, pero más específicamente el alma, hablando de esa parte espiritual que nos compone, está formada por tres partes: el corazón, la mente y la voluntad. ¿Qué le parece si vemos cada una de estas así antes de leer? Bueno, miren, aquí en la parte del corazón, ¿qué encontramos? En la parte del corazón, ¿sí? Encontramos que es el asiento del alma. ¿Y a qué nos referimos con eso de que es el asiento del alma? Nos referimos a que en el corazón están contenidas las emociones, ¿sí? El afecto, ¿sí? Esa parte sensible de nuestra vida que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos hace, hermanos, estar incluso hasta molestos, enojados, o sea, el conflicto, ese vertedero de emociones que hay en nuestro interior está aquí en el corazón, es el asiento del alma, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa, porque imagínense todas las emociones que se vierten en él, que se dan en él, que a veces ni nosotros mismos nos entendemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder entender a nuestra pareja, a los que están con nosotros, si a veces nosotros mismos no nos entendemos? Bueno, en la parte de la mente, fíjese bien, la parte de la mente está compuesta por los pensamientos, la razón y la inteligencia, ¿sí? La mente es lo que pensamos, es lo que razonamos, es la parte de nuestra inteligencia, es la parte que desarrolla, fíjese bien, el conocimiento, ¿sí? Esta parte, fíjese bien, determina mucho, ¿sí? De lo que pueda haber en nuestras emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos topamos, ¿verdad? Con el hecho de que es más importante para nosotros el conocimiento o la razón que las emociones, ¿sí? Y es por ahí donde a veces usamos la frase, que no pensemos con el corazón, sino que pensemos con la razón, con la inteligencia, ¿sí? Bueno, pues a veces los hombres, fíjese bien, tendemos mucho a ser gobernados por esto, por la razón, por la inteligencia, antes que por el corazón, que por las emociones. Y en las mujeres a veces es al revés, ¿verdad? Se dejan llevar más por las emociones, por lo bonito, ¿verdad? Cosas así, y hacen a un lado la razón. Ahí está que le andan dando el sí a una persona que nada más las engañó, ¿sí? Las manipuló, les mostró una fachada bonita, ¿sí? Y por sentir bonito, le dieron el sí a esa persona cuando en realidad ni supieron el tipo de persona con la que se casaron, con la que están viviendo, ¿sí? Bueno, es por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero la verdad, este tipo de cosas la vemos reflejados a lo largo de nuestra vida. Emocionalmente, cuando algo nos gusta, miren, lo compramos, ¿sí? Aun cuando la razón nos dice, no tienes el dinero para comprarlo, pero no importa, me gusta, pido prestado, un crédito, una tarjeta, un tarjetazo, ¿verdad? Cuando la razón te dice, pero vas a batallar, ya no tienes margen de pago, ya no puedes más. Pero como nos gusta, se diga, el corazón manda, ¿sí? Bueno, con esto, ¿qué le trato de ejemplificar? Le trato de ejemplificar la maraña de cosas que hay en esta parte de nuestra vida que es el alma. Ahora, se da cuenta de lo importante es que el alma esté gobernada por nuestro espíritu y obviamente por el Espíritu de Dios, ¿sí? En términos prácticos decimos que estemos gobernados por el Espíritu de Dios, pero el proceso es que el Espíritu de Dios debe de gobernar nuestro espíritu. Sus principios, sus mandamientos deben de ser vitales, deben de ser primordiales en nuestras vidas para que nuestro espíritu sujete al alma. Y entonces, mire, hasta las compras, ¿verdad? Hasta el dar el sí o el no,
esté verdaderamente controlado por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, ¿qué hay en la parte de la voluntad? En la parte de la voluntad, fíjese bien, es lo que nos lleva a las decisiones, ¿sí? Es lo que nos lleva a actuar, ¿sí? En esta parte de la voluntad es, hermano, donde le damos expresión, pues obviamente a todo lo anterior, a lo que hay en el corazón y a lo que hay en la mente, ¿sí? Mire, cuando algo nos gusta, no sé, ropa, un coche, una casa, algo que nos gusta, hermanos, nos gobierna la emoción, ¿sí? Nos gobierna el corazón. Y entonces le damos una orden a nuestra voluntad de que pida un crédito, de que firme, de que haga lo imposible, a ver cómo le hace, pero tienen que comprar, ¿sí? Bueno, lo mismo es la mente. Cuando la mente es la que se impone al corazón, también la mente le da una orden a la voluntad. Y entonces la mente le puede decir, eh, eres una persona culta, eres una persona conocedora, inteligente, no lo hagas. Por bonito que sientas, no lo hagas. Entonces la voluntad se reprime para no hacer aquello conforme a lo que la mente le está ordenando. ¿Qué le parece? ¿No es importante e interesante todo esto? Bueno, estos tres elementos que nos componen a nosotros en el alma, escuche, son los mismos tres elementos que encontramos en la persona del Espíritu Santo. Y son tres elementos que nos llevan a determinar que el Espíritu no es un algo, no es un objeto, sino que el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Y vuelvo al punto que mencioné. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Cosas de quien es Él nos las dio o las depositó en nosotros. Amén. Así que no somos un accidente, no somos algo que se formó ahí como un accidente y listo, no. Lo que somos es porque Él lo es. Solo que todo esto debe de estar controlado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu y nuestro espíritu controlar las otras dos partes de nuestra vida. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Lo que mencionamos aquí en el primer inciso, que es el inciso A. ¿De acuerdo? Fíjese bien. El corazón es el asiento de los afectos, es decir, lo que describimos aquí. Con él amamos u odiamos a las personas. Pablo habla del amor del Espíritu en Romanos 15:30. ¿Y cómo lo probamos anteriormente? Bueno, el espíritu de amor, así lo describe Pablo en este pasaje, el espíritu de amor. Sin un corazón, el consuelo no es posible. Los primeros santos, fíjese, podían andar en la consolación del espíritu, como lo describe Hechos 9:31. La tristeza también es un elemento del corazón. Donde no hay amor, no hay pena. El espíritu puede ser contristado, subraya esa frase. El Espíritu Santo puede ser contristado o apenado, como Pablo lo dice en Efesios 4:30, y no contristéis, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuán cuidadosos debemos ser para no causar penas innecesarias a un corazón tan amante. ¿Qué le parece eso? Hermanos, el Espíritu Santo tiene corazón, siente, ama, ¿sí? Al Espíritu Santo lo podemos contristar. ¿Y qué es contristar? Es decir, que le podemos causar una tristeza o una pena. ¿Por qué le podemos causar eso? Porque Él siente, Él tiene corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjese bien, por eso esta frase que digo al final, cuán cuidadosos debemos ser para no causar penas innecesarias a un corazón tan amante, refleja lo que el Espíritu Santo es. Él es amor. No decimos lo que Juan dice, Dios es amor. Bueno, pues Dios, fíjese bien, Dios
en la persona del Espíritu Santo nos ama y se da cuenta de cuánto nosotros le rechazamos. Cuando estamos cansados, no, ya no tengo tiempo para ti. Es más importante comer, dormir, ver tele, ¿sí? Eh, Cuando Él quiere, fíjese bien, pasar tiempo con nosotros, cuando Él nos necesita, cuando Él nos anhela celosamente, nosotros preferimos a otras personas u otras circunstancias en nuestra vida. ¿Sabe qué pasa con Él cuando hacemos eso? Le contristamos. ¿De qué otra manera le contristamos? Cuando pecamos. ¿Sí? Hermano, si Él es amante, si Él es, fíjese bien, una persona que nos anhela, que nos ama, ¿por qué no recibir ese amor? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sabe? En la iglesia de San Ignacio, un servidor está compartiendo de la carta de Pablo a los filipenses. Y en los primeros versículos del primer capítulo, por ahí del 7, 8 y hasta como el 10, 11, Pablo les habla del amor, de que cuando él oraba, sí los tenía en su corazón, los recordaba, pero con el propósito de pedirle a Dios que el amor en ellos no faltara. Por dos cosas les expliqué conforme a lo que dice ahí. Número uno, porque el amor nos hace superar cualquier tipo de crisis en nuestras vidas. Cuando está el amor de Dios presente en nuestras vidas, mire, salimos de la enfermedad, salimos del caos económico, salimos de cualquier otra crisis o situación que en cualquier ámbito de nuestra vida se pudiera presentar. El amor de Dios nos saca, ¿sí? Y podemos vivir con o sin dinero, podemos vivir con o sin salud, podemos confiar, amar, seguir en nuestra vida cristiana, tengamos o no tengamos, o cualquier crisis que se dé, porque el amor de Dios está en nosotros. Y número dos, ¿por qué Pablo pedía el amor? Porque les dice ahí, para que aprobéis lo mejor. ¿Y sabe qué es aprobar lo mejor? Aprobar lo mejor es darnos cuenta de lo que verdaderamente es bueno, conveniente y necesario en nuestras vidas. O sea, que podemos andar en pos de cosas o de personas que no son buenas ni necesarias para nosotros. Entonces Pablo dice, si el amor de Dios nos mantiene en tiempos de crisis y nos saca adelante, entonces el amor de Dios también nos hace ver lo que verdaderamente nos conviene en nuestras vidas. Amén. Y a veces nos desgastamos en cosas tan inútiles, despilfarramos por fachadas, por presunción y no invertimos correctamente, no sembramos correctamente en el lugar indicado. Mire, darnos cuenta de lo que nos conviene solamente es a través de la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo, fíjese bien, cómo se lleva a cabo el proceso de que el amor de Dios esté en nuestras vidas? Respuesta, a través de valorar y tener relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amante. Amén. Es un amor, es alguien precioso que nos ama. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos, le rechazamos a Él. ¿Cómo es que preferimos otras cosas, nuestras propias elecciones, los 3 pasos para ser felices, los 5 pasos para la prosperidad? ¿Por qué preferimos todo eso antes que tener relación con el espíritu de amor de nuestro Señor Jesucristo? Qué tremendo. Inciso B. Aquí leemos, la mente del espíritu. La mente es la fuente de la inteligencia, la razón y el conocimiento. Con la mente pensamos, planeamos, ideamos y comprendemos. Cuando estudiamos sus múltiples actividades, o sea, del Espíritu Santo, resulta evidente que el Espíritu tiene mente, ¿sí? O sea, no hace las cosas al aventón o a ver qué sale o al último momento. Ay, ay, ay. En todas sus obras, leamos, en todas sus obras hay una hermosa precisión de pensamiento, orden, plan e inteligencia. Ay, 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 ¿verdad? A veces decimos que los hombres, y más acá en México, dejamos las cosas al último. Nuestro Señor Jesucristo incluso
no era así. ¿Se acuerdan las enseñanzas de Lucas? Que decíamos que Jesús planeaba, que Jesús era ordenado, no iba viviendo ahí a ver qué resultaba. No, pues ahora vamos para allá, no, mejor para acá. No, él era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso lo llevaba, fíjese bien, a tener orden, plan, a ser alguien inteligente. Hermanos, diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces nada de eso tenemos en nuestras vidas. Y por causa de eso no tenemos tiempo para el Espíritu Santo. Estamos bastante ocupados o bastante cansados ya. Si nos ordenáramos, planeáramos, si fuéramos un poquito más inteligentes, veríamos que el Espíritu Santo es primordial en nuestra vida cristiana. Y recuerda la primera clase, ¿por qué es necesario conocer al Espíritu? Porque sin Él no podemos vivir la vida cristiana. Estaremos viviendo la vida de quién sabe qué o de quién sabe quién, pero no la vida de Cristo en nosotros, la vida cristiana. Bueno, continuemos leyendo. Las incomparables escrituras, por ejemplo, demuestran que tiene una mente perfecta, o sea, vea el desarrollo de la palabra, ¿sí? Cómo obraba, cómo se movía, cómo llevaba a cabo las cosas, para qué. Hermano, todo esto nos habla de la mente del Espíritu. Sigamos leyendo. Pablo habla de la mente del Espíritu ahí en Romanos 8:27. Fíjese, hablamos de las personas como que tienen su propia manera de pensar. Bueno, el Espíritu tiene su modo de pensar que se revela en sus pensamientos, propósitos y determinaciones, como dice Pablo también en Primera de Corintios 2. Amén. Qué precioso es esto, ¿no le parece? Mire, a veces decimos, me gusta mucho cómo piensa esa persona, ¿sí? Piensa muy bien. No le llega ni a los talones al Espíritu Santo. Aquella persona se puede equivocar, el Espíritu de Dios no. Pero hagamos un intento para que nuestra mente, ¿verdad?, esté controlada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios gobernando nuestro espíritu y nuestro espíritu gobernando al alma y como consecuencia el alma al cuerpo. Todo está controlado por el Espíritu Santo. Amén. Así que sea inteligente, sea inteligente. Amén. Pero también sensible. Este consejo es para los hombres, ¿verdad? Sí, pensemos con la cabeza, sí, seamos inteligentes, pero amemos con el corazón. No querramos amar con la inteligencia. Si queremos hacer eso, vamos a quebrar a la persona con quien vivimos. No, amemos con el corazón, manifestemos amor, palabras bonitas, gestos bonitos, cuidémosla como lo más frágil de nuestras vidas. Amén. Ahora, vamos a ver el inciso C. La voluntad del Espíritu, la voluntad, esta parte. Leemos a continuación. Con nuestra voluntad actuamos, decidimos, damos expresión a nuestros pensamientos y sentimientos. La verdadera personalidad consiste en preservar el equilibrio entre el corazón, la mente y la voluntad. ¿De acuerdo? Es decir, una persona equilibrada, como decimos, pues es una persona que da equilibrio a lo que siente y a lo que piensa por medio de lo que hace. ¿Me expliqué? Lo vuelvo a repetir. Una persona ecuánime, una persona sobria, una persona equilibrada, es la persona que le da equilibrio, fíjese bien, a lo que hace por medio de lo que piensa, perdón, por medio de lo que siente o por medio de lo que piensa. Es decir, no está controlada por lo que siente ni por lo que piensa, sino que su voluntad, su proceder está equilibrado. Equilibra sanamente al corazón y a la mente para que sus acciones sean correctas. Ahora, si esto está controlado por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a ser sobrios, vamos a ser prudentes, vamos a ser equilibrados. Amén. Denle la vuelta a la hoja, vamos a la página 18, donde vamos a terminar, fíjese bien, de definir lo de la personalidad. Mucha atención aquí. El libro de los Hechos, fíjese bien, da la impresión de que se enfatiza más a la voluntad del Espíritu que las otras fases de su personalidad. Por ejemplo,
Fue el Espíritu el que dio la orden a Felipe de ir al desierto con el eunuco, ¿verdad? Y fue él, o sea, el Espíritu Santo también el que lo trasladó. Le dijo a Felipe, Felipe, te necesito en el desierto. Hay un varón, una persona que tiene dudas. Háblale. Que lo que está leyendo lo entienda de quién se habla. Y no solamente le dijo, te necesito allá, sino que le dijo, te voy a llevar. Amén. Y lo llevó al desierto, lo trasladó, ¿sí? Y le predicó al eunuco, ¿sí? Mire, ¿qué más? Esto lo leemos en Hechos 8. Fue el mismo Espíritu el que ejerció autoridad sobre Pedro. Ahí en Hechos 10, ¿se acuerda? Con Cornelio, en la historia de Cornelio. Bueno, fue este espíritu el que le prohibió, fíjese, el paso a Pablo en Hechos 16. Cuando Pablo quería ir a cierto lugar, el Espíritu Santo dice en Hechos 16 que se lo impidió, ¿sí? Y en contraste a ello, el Espíritu de Dios se mostró a Pablo en una visión de un varón macedonio que le dice, ven, necesitamos de tu ayuda, necesitamos del mensaje de Dios. Y entonces Pablo no va a donde él quería porque el Espíritu se lo impidió. Fue sensible a entender que el Espíritu no quería que fuera ese lugar, sino a Macedonia. Y la primera ciudad de esta región de Macedonia a donde Pablo va es a Filipos. Amén. Y la iglesia de Filipos se formaría en medio de grande oposición, pero también de milagros del Espíritu de Dios en la vida de Pablo y de Silas. Amén. Bueno, fíjese bien, es esta persona en soberana majestad que nos usa como Él quiere y determina por su propia voluntad lo que hace. Primera de Corintios 12:11. Él, o sea, el Espíritu tiene una voluntad y poderosamente lleva a cabo sus planes de amor. Tal vez, ¿verdad? Lo que menciona al principio de este párrafo es lo que más sobresale en el libro de los Hechos, la voluntad del Espíritu. Sin embargo, recuerda, para que la voluntad se mueva correctamente, quiere decir que el corazón y la mente de esa persona están en perfecta comunión y armonía con Dios. En el caso del Espíritu Santo, si vemos que su voluntad se movió correctamente, es porque su corazón y su mente, pues son las del Señor. Amén. Están controlados por el Señor, es obvio. Amén. Gloria al Señor. Todo esto, hermanos, ¿de qué nos habla? Todo esto nos habla, hermanos, de que el Espíritu Santo no es un objeto, no es un algo. El Espíritu Santo no es un adorno, no es alguien en quien todos decimos, ah, sí, el Espíritu de Dios, yo creo en él. No, 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 no. El Espíritu de Dios es alguien, es una persona. Y si para usted las personas son importantes, cuánto más la persona del Espíritu Santo lo debiera de ser. Y hemos estudiado lo que lo hace ser una persona, su personalidad. Y su personalidad en estas tres partes. Amén. Y todo ello es prueba de cómo también nosotros estamos o fuimos formados. La humanidad, el hombre, desde el huerto del Edén, creó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Pero puso en él aliento de vida. Puso en él espíritu y alma. El espíritu que lo hiciera relacionarse con Dios, ¿sí? Y el alma, donde el asiento de su corazón, de su mente, de su voluntad, estuviera controlada por el espíritu que lo relacionaba con Dios. Amén. Ese era el orden, fíjese bien. Este era el orden antes de la creación, perdón, antes de la caída, antes de que el pecado entrara en el hombre. Este era el orden que gobernaba al hombre. Una vez que el pecado entra, el orden cambió y se puso en primer lugar el alma, después el cuerpo y al final el espíritu. Este fue el orden cuando el pecado entró. Cuando el pecado entró. Pero antes, este era el orden. Cuando venimos a Cristo por el Evangelio y le reconocemos a Él, entonces la reconciliación nos lleva a que nuevamente este sea el orden para nuestra vida.
se recupera lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Que el espíritu nuestro estuviera en contacto con el de Él para estar gobernados por Él y para Él. ¿Se da cuenta? Entonces se restaura el orden con el que Dios nos creó. Amén. Bueno, mire, la clase de hoy es muy importante. Vamos a dejarle hasta aquí. Es bastante información. Podríamos continuar. De hecho, tenía planeado continuar hasta la página número 19. Pero vamos a dejarle aquí porque considero que es muy importante la enseñanza de hoy. Hay muchos detallitos que yo le pido que los vuelva a repasar, que vuelva a ver la clase. Es importante que no le queden dispersos, que no le queden, sí, dispersos estos datos, esta información, este contenido. Vuelva a ver la clase, entienda la verdad, y si tiene alguna duda, escríbame, mándeme un WhatsApp, un correo, ¿verdad? Y con gusto, con la ayuda del Señor, le contestaremos. Amén. Vamos a concluir aquí la clase del día de hoy. Ya llevamos un poco más de una hora, ¿verdad? 1 hora y 16 minutos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Y bueno, pues dejemos que el Espíritu de Dios nos gobierne. Amén. Lo necesitamos y miren, hasta nos conviene, porque sus bendiciones y su poder estarán en nuestra vida. Amén. Así que bien listos, bien abusados con las preguntas del cuestionario. Vamos a orar. Pero primeramente vamos a orar por aquellos que quieren volver a ese orden correcto en su vida. Ya no estar controlados por su alma, por sus apetitos, sino controlados por el Espíritu de Dios. Que reconocen que su vida ha sido un caos por gobernarse por sí mismos y que ahora necesitan el gobierno de Dios en su vida. Si usted es alguien que reconoce esto, quiero guiarle en una oración para que esto suceda. Y cerrando sus ojos, repita así después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, porque he vivido mi vida a la manera que yo he querido. Pero hoy me arrepiento de esa vida que he llevado, porque me ha ocasionado perdición, caos. He perdido todo en mi vida por causa de ser gobernado por mí mismo. Hoy me arrepiento de mi pecado, pidiéndote perdón, y creo en tu obra en la cruz, que esta fue a favor mío para restaurar mi relación con el Padre. Hoy te hago el Señor de mi vida, creyendo que eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, que moriste por mis pecados, dando tu sangre y tu cuerpo en pago por ellos. Hoy te abro mi corazón para que seas el Señor y el único Salvador, único Señor y único Salvador de mi vida. Creo en ti, te entrego todo mi ser. Dame de tu Espíritu, pon tu Espíritu Santo en mi vida, lléname con él. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Es una oración simple pero poderosa, porque con este reconocimiento de nuestras palabras, pero creyéndolo con el corazón, somos salvos. Amén. Y ahora usted ya no vive para usted mismo o para usted misma. Ahora ya vive para Cristo Jesús. Amén. Así que felicidades. Bueno, para todos los demás, vamos a orar para terminar este estudio. Amén. Comparta el link si le pareció una clase importante, que lo dije desde el principio, compártalo para que sea de bendición. Amén. Pero vamos a orar para ser despedidos, vamos a cenar, que pase una excelente, ¿verdad? Cena, una noche preciosa con los suyos, que haya paz en los hogares, en los matrimonios, que haya contentamiento, haya esa comunión con el Espíritu de Dios. Y ya sabe, valórelo a Él, perdón. No lo desaprovechemos, amén. Intimemos con Él, como le damos tiempo a la tele, tiempo a la familia, tiempo al descanso y hasta el sueño. Démosle tiempo al Espíritu de Dios en nosotros, para nosotros. Vamos a orar, póngase de pie y oremos. Señor, gracias por esta enseñanza. En tus manos estamos, te agradecemos tus bondades, tus misericordias. Nadie hay como tú.
Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Reconocemos que eres el Señor de nuestras vidas y aquí estamos delante de ti, Señor, dándote las gracias por tu obra, una obra progresiva, una obra, Señor, que aún no ha terminado y tú la terminarás también, como lo decías a los filipenses, hasta el día de Jesucristo, hasta el día en el que tú vengas por tu iglesia, Señor, a esa cita celestial. Gracias te damos pues por todo esto. En tus manos estamos. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, tu nombre, te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues pase muy buenas noches. Cene, conviva, ore, entre en comunión con el Espíritu de Dios y si Dios lo permite, ya sabe, cada lunes estaremos continuando con estas enseñanzas en relación al Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora sí, que Dios le bendiga y buenas noches. Hasta pronto.